Vamos a ver ahora el vídeo de TFT que acaban de publicar hoy, con todas las novedades, y lo vamos a comentar por encima, porque hay bastantes cosas interesantísimas, que se acaban de anunciar sobre el nuevo semiset 6.5 y el nuevo set 7.0 o el set 7 de TFT. Vamos con la primera parte, que son los cosméticos, que siempre los explica esta chica. Hey everyone, Christine here, producer for cosmetics on TFT, cat mom, and member of the NPC, the No Pivot Club. I'm going to talk to you about some of the new content coming to TFT during our Lunar New Year event and beyond. Last June, you assembled the Skyglass to help Pengu defeat their greatest and most stylish foe to date. A lot of you enjoyed saving the Convergence from the Black Mist, and we've heard you like more ways to interact with the TFT universe. So, with patch 12.2, tomorrow, we're kicking off a new yearly tradition with our first ever Lunar Legend Festival. Festival Leyenda Lunar. Lo primero que se anuncia es que a partir de mañana hay un evento como el que hubo de la vidriera, donde habrá actividades relacionadas con el TFT. Vale. Esto, bien, bueno. Festival is an annual Por event mí, where we'll decente. celebrate the Es decir, Lunar New Year mola, with content pero like new tacticians, special event missions, and more. This year's Lunar Legend Festival is called the Gifts of the Golden Lantern. In this new event, tacticians from all over the Convergence will come together to exchange gifts, light lanterns, and start the new year off with a bang. I hope everybody brought a gift for each of our guests. Oh, you haven't? Okay, don't panic. You'll have the opportunity to interact with each tactician, figure out what they really want, and gather the perfect gifts by completing missions in-game. Parece que esta vez las misiones serán en el cliente, como en el WoW, una exclamación donde tú clicarás en el personaje y él te dirá la misión que tienes que hacer. Que a lo mejor pues son misiones como antes, ¿no? Juégate 4 Clockworks o juégate no sé qué, ¿sabes? Yo creo que será eso. A mí me da la sensación, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Just remember, a few of these tacticians are picky, so figuring out what they like may require your big TFT brain. But presents aren't the only thing tacticians want for the Lunar Legend Festival. They also want your presence. That way, you can help them solve riddles, light their lanterns, and fill the sky with firelight. It sounds like a lot to do, but don't worry. ¡Niloxi! 66 añitos. Espadón de acero para ti. De locos. De locos. ¿Cómo estás? Hace días que no paso por el canal, pero siempre volveré menor que 3. Muchas gracias, tío. Muy amable por ese resub. Muchas gracias, loquete. Vale, seguimos. Your efforts will be rewarded with friendship. Oh, and a gift in return from every tactician you've won over. I heard that Dango gives the most thoughtful gift. There's also plenty of star shards and other gifts to unwrap for yourself, so let's light these lanterns and kick off the New Year celebrations. Para mí, toda esta primera parte, Gifts of the sinceramente, es todo cosméticos. O tiene pinta de que son temas de cosméticos. De mini leyendas y tal. ¿Qué me dice el chat? ¿Que te dé cosas por los 66 meses? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te puedo dar? Entonces, para mí la parte importante viene luego, ¿eh? The Golden Lantern also brings adorable and deliciously themed little legends. There's also a new ferocious mythic little legend who's responsible for ensuring an awesome Lunar Legend Festival. But they aren't the only tacticians joining us for the event. ¿No hay nuevos Chibi chivis? Firecracker Jinx is here to crash the party with all the explosions and none of the consequences. Le dan una skin a Jinx, pero no sacan nuevos Now let's chivis. shift gears and talk about some of the new content coming in the future. From the future. Vale. After Gifts of the Golden Lantern comes the mid set, where we have a new Mid-set. mythic little legend to introduce. 6.5. They've just come back from a universe where a shadow war rages between rebellious augmented Una nueva humans mini and leyenda, empowered bueno. artificial beings. Vale. Vale. Project Abyssia is our most badass little legend to date.
Bueno. They're so edgy, I'm even allowed to swear twice on camera. Bien. They're just that damn cool. While they may be stealing the show as our first announced little legend for the mid-set, there's plenty more tacticians suiting up with cool tech found in the new theme. And here to talk about that theme is Jeff, our executive producer. Ahora viene lo bueno. O sea, es verdad que el tema de las mini leyendas. Vamos, un segundo, que este tío es el que va a decir todo lo importante. Es verdad que el tema de las mini leyendas está guay y tal, pero os voy a ser totalmente sinceros. A mí, el hype de mini leyendas y cosméticos y el hype de nuevo set. Bro, lo siento, pero es que estoy esperando oír a este pavo, ¿sabes? Si me lo separas y me dicen, por un lado, las mini leyendas y por otro lado, el tema del semi-set nuevo y del set nuevo, pues a lo mejor los dos me interesan, pero si me mezclas estas dos cosas, sinceramente, el tema de las mini leyendas, lo siento, pero no me apetece tanto escucharlo como esto. Y ahora sí, pasamos a lo importante. No voy a decir que las mini leyendas no sean importantes, pero que lo son. Pero para mí, lo más importante de este vídeo, que es set 6.5, ¿qué pasa? Y set 7, ¿qué pasa? Y yo, que he visto el vídeo antes rápido, he escuchado una cosa que luego comentaré que me parece espectacular. Bueno, varias cosas, pero una que me parece espectacular. Vamos al lío. It's Jeff, and I'm the executive producer for TFT. Let's get started with our plans for the next mid-set. Mid-set, 6.5. With gizmos and gadgets running like clockwork, it's about time for some more innovation. Neon Nights, our new mid-set, accelerates the world of gizmos and... Noches de Neón es el nombre que le dan al nuevo semiset. Y dice que acelerará a los Gestek estos. Gadgets into a high-tech, high-velocity, high-energy highlight reel of the high-hype, high-life. Oof. Brings a lot of tech-rific new things, including a new pass to unlock arenas, Nuevo pase, as well as some botanically inspired little legends. Lo de siempre. But past the pass, the Neon Nights brings hype new gameplay moments that I'm excited to reveal at a future time. And that future time is right now. Vale. Experiencia de juego. Neon Nights. Corky no había aparecido todavía. Kha'Zix sí. Aquí parece que está Kaisa. Aquí parece que está como Darius, como Malza. Eso no sé qué es, será un Braum o algo. Esto no sé qué es, esto es una Jinx. We'll have one of our largest Esto es Sivir. mid-sets to date, swapping out over 20 champions while ushering in the new era of Cambian Hextech. 20 personajes. With all the new champs on the way, we must say goodbye to a few. And leaving Se van with these otros champs tantos. are the traits Imperial and Academy. Sepira, Imperial y Academy. Imperial y Academy. Es decir, muchos de esos personajes puede que se vayan, o muchos de esos personajes puede que cambien sus traits. A veces se van, a veces no. Torre V, gema de poder común. Te las frunges a toditas y a toditos. Gracias por esos 36 añitos, Torre V. Muy amable, tío. Desaparecen del mapa. Feels Batman. Desaparecen del mapa, sí. Ups, le he liado. Ahora. But enough about the past. It's time to learn about the future with the introduction of our Hextech-empowered roster that brings Alistair into TFT for the very first time. ¿Alistar legendaria? Hextech units cause disruptive shockwaves to pulse from your Hex core every couple of seconds. Also entering the fray are the good into TFT for the very first time. Hextech ¿Qué? ¿Generan ondas de choque cada pocos segundos desde el núcleo Hex? Esto está guapísimo, ¿no? units cause disruptive shockwaves to pulse from your Hex core every couple of seconds. ¿Qué hace eso? O sea, ¿qué hace? ¿Qué es esa cosa que sale del Hextech Core? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué hace?
Knockups. Escudo. CC o daño. Also entering the fray are the good, the bad, and the bougie. The debonair trait Depende de la partida, lo utilizes elegirás tú con el futuristic aumento. concoctions, beauty, and swagger to stay topped off and popping off. But this mid-set brings more than your typical roster swap. As you already know, we're bringing Silco to TFT as our introducción very de Silco first TFT viene. exclusive unit. Todos los que vais a hacer la pregunta de ¿cuándo llega Silco? ¿Cuándo empieza Silco? Este vídeo que estás viendo, ¿cuándo empieza? Hoy se ha anunciado, 22 de enero. Bueno, se anunció mucho, pero hoy 22 de enero se aproximo que dentro de un mes estará en el live y dentro de 2 semanas estará en el PB. 16 de febrero, pues 16 de febrero y 2 semanas antes en el PB. This is an exciting moment for us all, and we'll be keeping one eye out for your feedback on the villain's debut. Alongside bringing our first TFT exclusive unit, Neon Knights has us pushing closer to the milestone of having every league champ officially be a part of TFT at some point. To make the Neon Knights Noches de Neón has nos us pushing acerca un closer to poco the más al milestone objetivo. of Los que faltan, solo faltará Ramus, porque he visto Corki. Y hemos visto Corki y Alistar, solo falta Ramus. Solo falta Ramus. Solo falta Ramus, Peñita? having every league champ officially be a part of TFT at some point. To make these extensive roster swaps possible, we'll be relying on the return of some familiar faces in all new places. Gnar, Lucian, ¿Vale? Sivir, ¿Vale? and yes, Draven will be making their return alongside a few other beloved champs. And with all these changes Draven in no our me gusta, roster, tío. folks at the Hextech Augment Workshop are sure to follow suit. Expect more than a couple new augments to Tío, rotate and esta T que aparece aquí, ¿qué cojones es? Es lo que estábamos hablando de las... ¿Qué cojones es, tío? ¿La T? make way for a futurized augment roster. Agradecimientos. Finally, there's one more thing we have to discuss. Launching a new set with all new champions and mechanics is no easy task, and there's bound to be bugs and balance issues along the way. But that's where TFT has a secret weapon, you. So thanks to everyone who took part in reporting bugs and playing on PBE during the weeks leading up to the launch of Gizmos and Gadgets. And just for that, I'll leave you with one more future set spoiler. Our 7th set plans El 6.5 ya lo ha dicho todo. Cosas que saldrán del núcleo hashtag. Los 20 personajes que entran, que se van. Imperial y no sé qué, que se piraba, ya no me acuerdo qué era. Imperial y Academia. Que es una. Academia es una troncal que flipas, Imperial no tanto. Y bueno, y entran personajes, bla, 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 bla. Además, no sé por qué lo han metido en este vídeo. Spoilers del set 7. Que aquí viene lo más loco para mí. O sea, para mí, lo más loco viene ahora. are starting to hatch as we near 3 years of TFT. We've learned a ton from each set about what makes for an interesting gameplay mechanic, roster of characters, and thematic, and it's coming together now. Our 7th set takes place in the Dragon Realms, where clans compete for power across various islands, each worshipping their own powerful ancient dragons locked behind the mysteries of dormant shrines. We'll be bringing learnings from each TFT set into this one, with a mechanic that builds upon the community's favorite, Hextech Augments, to bring similar levels of replayability and strategy in a world of dragons that are just as varied as the mechanics combinations. We're excited to reveal. Si no he entendido bien, los aumentos hashtag se mantienen para el set 7. Que esto es lo más tocho y lo que más me gusta. Es decir, habrá una mecánica nueva que será unos dragones que están en clanes
y que a lo mejor favorece yo supongo que favorece a ciertos tipos de personaje, rollo, si eres del clan del dragón de las aguas, todos los personajes de las aguas, ¿quiénes eran las aguas? Aguas estancadas o aguas sucias o Serafín, las brujas estas, todo eso, se favorecerán. Entiendo yo que será algo así. Y a la vez tendrás aumentos hashtag. Y parece o tiene pinta que los aumentos hashtag pueden mantenerse a lo largo de los próximos sets. Tiene pinta de que se pueden mantener. Y a mí es una de las noticias que más me ha gustado. Que los aumentos no desaparezcan. Sí, es lo que más ha gustado de TFT Ever, que no lo quiten. Y esto tengo que aplaudir. Tengo que puto aplaudir. Es súper importante que si los aumentos funcionan bien, y a ver, que divierten y hace que las partidas sean únicas de verdad, que lo mantengan. Feel more about the set at a future date, but for now, let's take a peek at what the future looks like. I know, I said I'd leave you all with one more spoiler, but like the internet before you could finish Arcane, we're full of spoilers. This year's Lunar Legend Festival kicks off tomorrow with the Gifts of the Golden Lantern event. But as you can see, there's more coming down the road. From the mid-set releasing... Set 6. Set 6.5. Noches de Neón. Set 7. Portal a un nuevo mundo. Lo que quieras. Y el TFT cumple 3 años. Y el set 8 es un misterio. Aún no sabemos qué temática será, pero tenemos alguna idea. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Mid-February to TFT's 3rd birthday. There's a lot to dive into. Okay, I know. Lots of hype. But don't take a seat in the set 6.5 or set 7 waiting room just yet. There's plenty of fun to be had with our Lunar New Year event starting soon. All right, I've got some gifts to prepare. See you next time. A ver. Como resumen, me encanta todo de este vídeo menos una cosa. Hay una cosa que no me acaba de cuadrar. Y sí, a mí ese tío también me cae muy bien. Hay una cosa que no me acaba de cuadrar. Si anuncian... Tengo un poco de miedo, solo en una cosa. Si anuncian el set 7 a la vez que el set 6.5... es porque el set 6.5 no va a ser gran cosa. Eso es lo único que me da miedo. Porque lo normal es que ahora hubiese mucho hype en el set 6.5. ¡Wow! Silco. Y cuando la gente se haya cansado de Silco, set 7. Pero que a mí este tío venga y me diga set 6.5, Silco. Y set 7... Pero si aún no tengo a Silco y ya me estás hablando del 7. Eso no me ha gustado. La verdad. Eso no me ha gustado. A mí eso me ha parecido muy raro. A mí me ha parecido como, bueno, te cuelo ahí un set 6.5 y el 7 será el bueno, pero el 6 puede... Eso es lo único que no me ha gustado. Pero chapó por este vídeo, chapó por el TFT y chapó por el TFT en 2022, que tiene un año muy fresco por delante, manteniendo hashtags, o sea, aumentos hashtag, personaje nuevo, sets que saben lo que quieren. Es decir, solo con que el competitivo esté la mitad de bien de lo que le están haciendo con el juego, yo ya, este 2022, vais a tener, vamos, TFT, pero para rato, para un año entero. Entonces, con esto me despido. Espero que os haya gustado este vídeo de YouTube. Lo subiré en breves para que lo tengáis fresquísimo. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por haber estado un día más. Y suerte en vuestras rankeds.